España lo ha vuelto a hacer. Otro impuesto disfrazado que te quita dinero sin que te des cuenta. ¿Notas que has cobrado menos en la nómina de enero? Bueno, pues te voy a explicar en este vídeo por qué. Se llama mecanismo de equidad intergeneracional, pero la realidad es que es un atraco más que no sirve para sostener el actual sistema. Hace pocos días vimos cómo dos de los principales grupos políticos pactaban para sacar este decreto ómnibus y mantener el sistema de pensiones y aumentar las pensiones. Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma. Bueno, pues todo esto viene a costa del salario de los trabajadores. Ya hablamos en el vídeo anterior, os lo dejo por aquí arriba, sobre que el sistema de pensiones español se parece mucho, tiene un parecido muy importante a lo que se considera una estafa Ponzi. Un sistema Ponzi donde se paga dinero a los primeros accionistas a base de que entre dinero nuevo de nuevos accionistas. En este caso hablábamos que las pensiones se pagaban no con el dinero de las personas que habían trabajado, que estaba guardado en la hucha de las pensiones, sino que se paga con el dinero de los actuales cotizantes. Pero bueno, vamos a ver qué es este decreto May y por qué este mes, si estás en España, has cobrado menos en tu nómina. ¿Te acuerdas cuando te dijeron que la reforma de las pensiones iba a ser justa? Pues ahora te están cobrando un problema que ellos mismos han creado. Y lo peor es que la mayoría de las personas ni siquiera se ha enterado. Seguramente en tu nómina has visto un poquito menos y no sabes por qué. Pues ese por qué viene por el famoso MEI. El MEI ya se aprobó en el 2021. El ministro Escrivá lo fue defendiendo como que la esperanza de vida en España aumentaba, entonces teníamos que aumentar un poquito la cotización para que la seguridad social recaudara más dinero, porque no se recauda suficiente dinero en impuestos en España como para cubrir las pensiones, modo ironía activado. Y entonces este decreto lo han ido modificando para que cada año pagues un poquito más. Aparte de este impuesto, que ahora lo explicaremos, también metieron una cuota de solidaridad, porque supuestamente cuanto más ganas, más tienes que pagar. Aparte de que ya te lo metan en el IRPF, tienes que pagar más porque tienes que ser solidario con esos que se están tocando la flauta en su casa y les tienes que pagar pues una rentita, o todas estas personas que entran de manera irregular, que pobrecitos, España es una ONG, con lo cual tenemos que mantenerles, darles una vivienda, alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso ¿a base de quién? A base de todos los trabajadores que tienen una nómina en España. Pero bueno, vamos a hablar del MEI. El MEI es un impuesto disfrazado de cotización. Por eso lo ves en tu nómina. Básicamente te suben lo que pagas tú y tu empresa a la seguridad social para salvar las pensiones futuras, esas que te prometen que vas a tener. Hoy te quitan un 0,7% de tu sueldo, pero esto se va a ir incrementando y en el 2029 será un 1,2%, lo que vas a pagar extra de tu nómina. Que habrá gente que dirá, bueno, es que un 1,2% es muy poco. Bueno, aparte de lo que ya estás pagando, un 1,2% de una nómina, pongamos una nómina medianamente alta, de lo que se considera ya clase rica en España, que quiere decir que puedes dar la entrada de un piso y pagar una hipoteca. Ahí ya te consideran que eres rico porque estás por encima de los 50.000 euros al año de salario bruto. Pues si a eso le aplicamos un 1,2%, quiere decir que 600 euros al año que antes eran tuyos y podías dedicar a lo que te diera absolutamente la gana, ese año
no van a ser tuyos. Te lo habrá quitado la Seguridad Social para seguir manteniendo el sistema público de pensiones, o eso es lo que te dicen. Porque claro, en España todos sabemos que hay muchos impuestos, impuesto de patrimonio, sucesiones, IVA, impuestos energéticos, etcétera, etcétera, que casualmente no sirven ni para pagar la sanidad, ni para pagar la educación, ni para pagar las pensiones. No da suficiente con eso. Pero en cambio tenemos todos los días en las noticias escándalos de corrupción donde vemos que políticos y familiares de políticos tienen casualmente millones de euros en el extranjero y seguramente ese dinero no proceda de su buen hacer o de su salario como funcionario público del Estado. Pero bueno, lo que te dicen, y seguramente haya gente que se lo crea, es que esto servirá para que las pensiones sean sostenibles. Ya dijeron en el 21 que esto era para que las pensiones fueran sostenibles y lo han tenido que subir. Entonces la pregunta es, ¿de verdad crees que dentro de 30 años habrá pensiones para todos? Y es que el MEI es un parche, no es una solución. Y mientras tanto, los políticos siguen cobrando sus pensiones vitalicias, hayan ejercido 4 años, 5 años, 6 años, les va a quedar un sueldo para toda la vida. Pero en cambio, tú, que trabajas, tienes que solucionar con tu dinero un problema que ellos han generado haciendo el suyo. Y en lugar de reducir el gasto político, porque todos tenemos claro que cuando se trata de pactar subidas de salarios políticos, casualmente todos los grupos políticos están de acuerdo. Ahí se acaban las diferencias entre los azules, los rojos, los verdes y los amarillos. Ahí sí están de acuerdo. Pero en lugar de reducir el gasto político, prefieren hacerte pagar más. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a permitir esto en España? Si no hablamos de esto, si no compartimos esta información, nos la seguirán colando sin que la gente se entere. Porque al final, esto es como aquel mito de este que iba conquistando nuevas tierras, moviendo el hito fronterizo, es decir, la piedra que dividía los dos lugares, lo iba moviendo cada día 1 centímetro. Entonces, a lo largo de un año, el tío había ganado 3,65 metros de parcela y el otro no se había dado cuenta porque era 1 centímetro. Pues aquí están haciendo algo muy parecido. Te lo van metiendo de poquito en poquito y cuando te quieres dar cuenta, dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está con lo que yo puedo vivir? ¿Con qué dinero puedo ahorrar para comprarme algo que hacían mis padres, que era comprarse una casa? Ya no te hablo de una segunda residencia como muchos de ellos tenían, que tenían su casa principal y la casa de la playa. Ahora te hablo de cómo puedo ahorrar para permitirme una primera residencia. Pero mientras tanto te hacen pagar y pagar y pagar y pagar. Y lo más importante, ¿crees que las pensiones, igual yo estoy equivocado, y están garantizadas en el futuro? Pónmelo aquí abajo en comentarios si crees que las pensiones están garantizadas o crees que nos están engañando de nuevo. Recuerda que el sistema no está hecho para que ganes, sino que está hecho para que dependas de ellos, para que papá Estado te cuide y seas dependiente de él. La única forma de proteger tu futuro es aprendiendo a generar ingresos por tu cuenta. Si quieres saber más, te dejo mi perfil de Instagram ahí abajo, donde cada día mando análisis sobre noticias económicas, sobre mercados financieros y criptomonedas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por los likes si te ha gustado el vídeo, comentarios o compartirlo. Y en caso de que no estés suscrito, suscríbete al canal.